Hola, mi nombre es Gonzalo Guimarey, soy parte del equipo de profesionales de Maderas Barber y hoy vamos a realizar un tutorial enfocado en cómo cambiar cuerdas para guitarra acústica, cuerdas de acero. Vamos a cambiarle las cuerdas a esta guitarra marca Furch con tapa sólida de cedro, una muy linda guitarra que tenemos aquí en el taller. Y vamos a utilizar cuerdas marca D'Addario que son de níquel bronce, en calibre 0.10. Bueno, primer paso, tenemos que remover las cuerdas antiguas y una vez que las cortemos tenemos que tener mucho cuidado de no dañar los barnices ni la madera. Luego vamos a hacer un procedimiento de limpieza y posteriormente procederemos a empezar a colocar las cuerdas nuevas. Vamos a usar este accesorio que sirve para quitar los pines, serviría también para cortar cuerdas y para girar nuestras clavijas a la hora de apretar o aflojar las cuerdas. Es de la marca Music Nomad, viene en este formato. Sería cortacuerdas para nuestras clavijas y aquí tenemos el dispositivo para remover los pines de guitarra acústica. Ahora, el próximo paso va a ser la limpieza general del instrumento con nuestro limpiador de barnices de Music Nomad. Este limpiador está formulado para no dañar barnices nitrocelulósicos, entonces los podemos aplicar tanto en nitro como en poliuretano, como también en goma laca. Y con un paño de microfibra vamos a frotar y limpiar toda la caja. Dato importante también es tener el paño limpio y sin partículas que puedan llegar a rayar la pintura. Ahora, próximo paso es empezar a colocar las cuerdas. Yo voy a contarles mi método, que es el que a mí me resulta en la reparación de instrumentos musicales, y después, bueno, hay otras formas y otras alternativas, cada uno puede tomar la que guste. Yo lo que hago es primero colocar en el puente las 6 cuerdas y a partir de ahí ya me encargo de apretarlas en el clavijero. Los encordados D'Addario se caracterizan por tener en los extremos, donde va a ir anclada la cuerda, diferentes colores que nos indican el calibre de la cuerda, ¿sí? Esto va a venir diferenciado en el packaging. Hacemos un pequeño doblez en la cuerda y la ubicamos en su sitio. Y ahora colocamos el pin con la ranura de esta manera hasta que haga tope. Bueno, siguiente paso. Ahora lo que tenemos que hacer es el anclaje de la cuerda a la clavija. ¿Qué pasa? Hay varias maneras de realizar esta tarea. Yo les voy a mostrar la que yo realizo en mis instrumentos. Bueno, para colocar correctamente la clavija tenemos que ingresar desde el centro del clavijero hacia los extremos, porque si no el sentido de giro nos va a quedar invertido. Entonces, colocamos cuerda y tenemos que tener una distancia que yo utilizo mucho, es básicamente colocar 3 dedos más o menos en el traste 12 y esto nos va a dar una buena acción de cuerda. Próximo paso es generar una especie de nudo, no es un nudo, pero es un buen anclaje para que la cuerda no se estire y desafine, ¿sí? Una vez que tenemos colocada la cuerda por el pilote, vamos a girar hacia la parte central, pasamos por debajo de la cuerda, ¿sí? Y vamos a venir hacia adelante. Luego ya empezamos a ajustar y a ordenar hacia abajo todas las cuerdas. Este método también está avalado por la empresa Martin de guitarras. Una vez colocadas las primeras 3 cuerdas, yo lo que hago es generar un rulito con cada una de las cuerdas a modo de que no estén interfiriendo demasiado en el proceso. ¿Por qué no las corto ahora? Porque si tuviésemos que modificar algo en nuestra puesta a punto,
tendríamos que cambiar el encordado porque ya no tendríamos forma de anclar la cuerda, ¿sí? Entonces, una vez que verifiquemos que está todo correcto, las cortamos. Ahora vamos a anclar la tercera cuerda. Acá lo que tenemos en los clavijeros tipo Gibson o como en esta Furch, que son 3 por lado, tenemos que ingresar obviamente desde el centro hacia el otro extremo, ¿sí? De esta manera el sentido de giro de la clavija nos va a quedar correcto. Y vamos a realizar el mismo anclaje desde el centro hacia los extremos y venimos de esta manera. Vamos a ir apretando y ordenando nuestra cuerda. Ahora, proceso de afinado. Vamos a utilizar una afinación estándar que sería primera cuerda Mi, segunda cuerda Si, tercera cuerda Sol, cuarta cuerda Re, quinta cuerda La y sexta cuerda Mi, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un afinador analógico para el proceso. No tiene preamplificación la guitarra, entonces vamos a utilizar el micrófono del afinador. Yo siempre empiezo afinando por la sexta cuerda. Acá, cuanto más cerca esté el afinador, más fiel va a ser la afinación. Una vez que ya tenemos la guitarra afinada y corroboramos la puesta a punto, cortamos cerca del pilote de nuestra clavija nuestras cuerdas. Y trabajo finalizado.